Las elecciones en Venezuela no trajeron calma y el régimen de Nicolás Maduro se radicaliza. Varios países desconocen su gobierno, mientras la crisis social se agrava. ¿Venezuela tiene salida? Nicolás Maduro volvió a ganar en Venezuela y la posibilidad de un cambio en ese país se postergará otros 6 años. Con casi 2 décadas en el poder, el socialismo bolivariano que inauguró Hugo Chávez mantiene a todo un pueblo sumido en la confrontación y en una crisis económica, política y social. Además, Venezuela siente ya el aislamiento internacional. En el programa de hoy analizaremos hasta qué punto el gobierno ecuatoriano ha comenzado a mirar a Maduro con ojos más críticos. La situación en Venezuela, la crisis en Nicaragua y las expectativas por las elecciones en Colombia entran en el radar de Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Jorge Ortiz, periodista, escritor y analista internacional. Paola Ventimilla, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano e integrante de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales del Legislativo. Saludamos también a Juan Cárdenas, legislador por Cañar, integrante de la bancada de la Revolución Ciudadana, maestro, dirigente social y exconstituyente. Bienvenidos a un nuevo programa de Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar del futuro que le espera a Venezuela luego de las elecciones del pasado domingo, en donde Nicolás Maduro fue proclamado presidente por 6 años más, es decir, hasta el 2024. Claudia. Así es, Carlos. Maduro ganó por segunda ocasión la presidencia de ese país en una elección con el mayor nivel de abstención de la historia, con el 54%. Veamos cuál es la situación en Venezuela. Los centros de recepción del voto lucían vacíos durante la jornada electoral del pasado 20 de mayo. La consigna era no ir a votar para rechazar al gobierno de Nicolás Maduro. Los que sí fueron a las urnas lo hicieron por obligación y porque con el carnet de la patria podrían obtener comida y bonos. Tu voto decide, votos o balas. Se cerraron las urnas y con unos 6 millones de votos, proclamaron a Maduro presidente de Venezuela hasta el 2024. Con ello, el socialismo bolivariano de Chávez podría llegar a los 26 años. Varios países no reconocen a Maduro como presidente legítimo, entre ellos Estados Unidos, que prohibió hacer negocios con ese gobierno. Maduro expulsó a 2 altos diplomáticos. Los países del G20 y del Grupo de Lima también rechazan estas elecciones. Los candidatos adversarios a Maduro, Henry Falcón y Javier Bertucci, exigen la repetición de los comicios. Mientras tanto, la crisis económica, política y humanitaria no tienen una salida. En Ecuador, quienes huyeron de Venezuela miran los resultados sin optimismo. No es una sorpresa para nadie que haya ganado Maduro, es hora de esperarse, pero allí es donde sale la mentira de esas elecciones y el fraude, porque cómo se explican más de 5 millones de electores que votaron a favor del PSUV y las calles estaban vacías. Incluso creen que ya no existe una salida. Ya son casi 20 años de un cáncer que ha acabado con la sociedad. Ya no es solamente el gobierno, es la cultura, es la gente que está allí. Y todo está muy mal ahora. Por mucho que se vaya el gobierno, igualmente van a tardar muchos años en recuperarse el país. No es solamente la situación política ni la económica. Como te digo, yo me fui de Venezuela porque fui secuestrada y a mí no me secuestra Maduro. Asambleísta Paola Ventimilla, ¿alguna esperanza de que Venezuela resuelva su crisis interna? Bueno, la crisis de Venezuela obviamente es gravísima, es una crisis humanitaria muy grave. El hecho de que hayan ido a elecciones no quiere decir que hay una democracia en Venezuela, lo podemos ver claramente lo que está pasando en Cuba. Los resultados que se dieron, ahí discrepo un poco con algunos medios que hablan de un 54% de abstención. Yo estuve conversando con asambleístas de Venezuela, ellos hablan de un 78% de abstención. Es decir, sería más reducido el universo que la votante. abstención fue mucho más alta de lo que se está diciendo en los medios de comunicación y pudimos ver y verificar mientras se realizaba el proceso cómo estaban vacíos los centros de votación. Entonces,
Creo que ganó en ese caso la oposición, por ejemplo, al pedir a la gente que no se acerque a las urnas a votar. Sacaron, yo creo que una buena cuota política en ese sentido. Y la solución de Venezuela, la solución de Venezuela es simplemente recibir más apoyo internacional, porque ahí se está viviendo claramente una dictadura en Venezuela, y mientras no haya ese apoyo internacional más real, más concreto, más fuerte, más directo, pues las cosas no van a cambiar en ese país. Bien. Asambleísta Cárdenas, Maduro se radicaliza luego de las elecciones y se aísla como país, al menos esa ha sido la primera reacción. De que nuevos países han ido sumando a esta preocupación por Venezuela. ¿Cabe darle más apoyo? ¿Cómo mirar este nuevo proceso luego de las elecciones? Hay que poner en contexto el tema por su sensibilidad, por su actualidad y por las consecuencias que de ello derivan. Las elecciones en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Argentina, tienen el voto opcional. El voto opcional. Y esto cambia radicalmente la esencia misma de la participación. ¿O sea, no le preocupa la abstención en todo caso? Porque, de acuerdo a los últimos resultados, por ejemplo, Maduro logra el domingo 20 el 67.8% de la votación, de un total de concurrencia del 31,7%. Trump obtuvo el 46% de un total del 27.3%. Macri obtuvo el 52% de 26.8%. En todo caso, usted dice que por ese lado no se puede deslegitimar. No podemos comparar peras con manzanas. Con esto queremos decir que en Venezuela, nos guste o no, impera una democracia al estilo del pueblo venezolano. Ellos deciden aquello y por el momento se han proclamado los resultados, ha participado la oposición e inclusive un disidente también participó. Y el hecho de que alguien no lo reconozca, bueno, les deja en un mal predicamento, porque una diferencia de 4 millones de votos, yo no creo que eso sea razonable como para impugnar o deslegitimar un proceso en el que participó el pueblo venezolano. En ese sentido, Jorge Ortiz, viendo las cosas desde la perspectiva de Juan Cárdenas, ¿en dónde radica el problema verdadero alrededor de Venezuela? Si hay una elección legítima con un voto voluntario, pues él es presidente por la mayoría de ese voto válido. Es que no es una elección legítima, no puede ser una elección legítima, aquella en la cual se violentan absolutamente todos los procedimientos, y cuando digo todos, digo todos. Por empezar, quien convoca estas elecciones es una asamblea constituyente nacida ilegítimamente en unas elecciones, en un comicio, en el que no participó la oposición, porque la oposición había participado unos meses antes de una elección legislativa, esa sí abierta, democrática, pluralista, en que ganó rotundamente la oposición. ¿Usted se refiere a la de los asambleístas de hace 2 años? Exactamente, sí. La de diciembre. En esa elección gana rotundamente la oposición. El señor Maduro lo que hace es convocar una asamblea constituyente absolutamente ilegítima, en la que solo participan, que además no era con voto universal, libre y secreto, sino como decía el señor, cuyo apellido no recuerdo. Soy Juan Cárdenas, para servirle. Gracias, señor Cárdenas. En que participaron solamente, o sea, se hizo una votación con unos cocientes, de manera que el gobierno tenía que ganar, como en efecto. O sea, usted dice el paréntesis de la Asamblea Constituyente que convocó distorsionó totalmente a la democracia venezolana en este último periodo, Jorge. No la distorsionó porque ya estaba distorsionada, la terminó de arrastrar. O sea, eso que no es sino una imitación muy burda, muy tosca, muy poco creíble de democracia, se terminó de destruir con esas elecciones. Y estas últimas, la del domingo pasado, no valen absolutamente nada, y eso lo ha dicho la comunidad internacional. Además, si el pueblo se pronunció, se pronunció. ¿Cómo se pronunció? Absteniéndose, que fue el llamado de la oposición. Ante una competencia absolutamente despareja, absolutamente inequitativa, la oposición dijo, no vayan. Y aparentemente no fue el 70%. Según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que ya sabemos quién controla y a quién obedece, hubo un 54% de abstención. Es decir, aún con 54% de abstención, ganó la oposición. Y Maduro, en toda la campaña en la que llegó a amenazar votos o balas,
dijo que va a tener 10 millones de votos, a duras penas, y con la yapa del Tribunal Electoral tuvo 6. Paola Ventimilla, el gobierno se ha mantenido en una posición firme, el gobierno de Venezuela, en reconocer esa victoria como una victoria aplastante. La comunidad internacional lo rechaza, pero más allá de esa polarización, ¿qué respuestas le podemos dar al pueblo de Venezuela frente a lo que pueden ser los próximos 6 años? Bueno, primero, solamente una puntualización que dijo Juan, la democracia a su estilo de Venezuela. La democracia es única, es una sola. No hay el estilo de Venezuela, el estilo de Ecuador, el estilo de Chile, no. O sea, la democracia tiene ciertos parámetros que se tienen que cumplir, existen o no existen y listo. Cuando no puede haber democracia en un país donde, como decía Jorge, se inhabilita a los opositores tachándoles de terroristas, como en algún momento Correa dijo a toda la gente que estábamos en la calle que éramos un grupo de terroristas. Eso normalmente viene en gobiernos totalitarios, como fue el gobierno de Correa y como es el gobierno de Chávez y ahora de Maduro. ¿Qué podemos hacer? Mira, hay una doctrina de Roldós, no sé si la habrá escuchado usted, seguramente sí, por supuesto. La intervención de los países por derechos humanos en otras naciones. La Carta de Conducta. Eso en el numeral 3 dice algo muy sencillo. Dice, reiterar el compromiso solemne de que el respeto de los derechos humanos políticos, económicos y sociales constituye una norma fundamental en la conducta interna de los estados del Grupo Andino y que su defensa es una obligación internacional a que están sujetos los estados y que por lo tanto la acción conjunta ejercida en protección de esos derechos no viola el principio de no intervención. Esto anula los comunicados que ha hecho en varias ocasiones la canciller de la República, María Fernanda Espinosa, diciendo que no se puede interferir en la soberanía de otros países. Sí se puede si aplicamos esta carta de conducta porque se están violando claramente los derechos humanos en Venezuela. Asambleísta Cárdenas, ¿usted cree que de alguna manera la comunidad internacional tiene que acercarse a Maduro, tratar de cerrar esa crisis y en algún momento también validar toda esta posición de los grupos opositores que llaman a ese gobierno una dictadura? La comunidad internacional tiene que respetar la decisión Así del pueblo se muera de hambre, emigre de las fronteras. Pero por favor, no tergiversemos los hechos. Venezuela es víctima de un acoso, de un bloqueo criminal, como hicieron con Cuba. Y de una vez dejemos las cosas con cifras. Cuando el señor Piñera ganó con el 26% de participación de los electores, el 26%, como es de derecha, es legítimo. Cuando el señor Santos, apenas el 23% de los colombianos participaron en ese proceso, como es de derecha, es legítimo. Cuando en Venezuela ganó la oposición las elecciones legislativas, eso sí es legítimo, pero cuando gana lo que se cuestiona, asambleísta, la revolución bolivariana de Venezuela, ahí viene la objeción. Lo que cuestiona Jorge Ortiz prácticamente es la forma en la que se anuló la posición de la Asamblea Nacional con la Asamblea Constituyente. Ahora, y que eso ilegitima cualquier decisión posterior. Se trata de visiones desde la perspectiva de cada uno de los sectores. Aquí hay una condena absolutamente irracional en contra de la decisión soberana del pueblo de Venezuela. Ahora, ¿cuál es el meollo del asunto? Venezuela es el país con mayores reservas petroleras en el mundo, no nos engañemos, eso es todo. El imperio norteamericano lo único que quiere es asegurar ese flujo porque le es fácil explotar petróleo cerquita. Hablemos de eso en el siguiente bloque. Que venir haciendo ese Nos trabajo. vamos a un primer corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. El salario mínimo en Venezuela es poco más de $3. ¿Qué se puede comprar con ese valor? Se lo contamos en Políticamente Correcto. Regresamos enseguida. El miércoles, tras varios días de silencio, el gobierno del presidente Moreno se pronunció frente a las elecciones en Venezuela, felicitando la actitud pacífica de su pueblo. Y aunque insistió en el principio de no injerencia en los asuntos de otros estados, Moreno se mostró preocupado por las condiciones en las que participó la oposición, abogando por el diálogo y una salida democrática para superar la crisis. Bien, Jorge Ortiz, ¿Moreno se distancia de Maduro? Esa es un poco la principal lección que debemos tener de este comunicado, que todavía es débil, es un poco críptico,
pero que toma dos puntos que para mí son importantes. Primero, pone al pueblo ya como una situación de crisis alrededor de la situación que vive, y por otro lugar habla de la oposición y la debilidad en la que juega en estas elecciones. A ver, si bien yo lo he elogiado mucho cada vez que he tenido las oportunidades, que las tengo pocas, al presidente Moreno, porque creo que ha ayudado bastante en democratizar al país, en descorreizarlo, en destruir esa estructura perversa que dejó Correa, perversa y fallida, dejó al país en una situación crítica en casi todo. Si bien, insisto, yo lo he elogiado al presidente Moreno, creo que su política internacional es uno de sus puntos flacos más evidentes, y por lo tanto, como han ido de bandazo en bandazo. Una cosa ha dicho la canciller, otra ha dicho el presidente, y eso muchas veces. Entonces no está claro cuál es el rumbo y quién decide ese rumbo. Bueno, pero hay un comunicado el día de hoy, un comunicado que en esta semana sale y en el que ya pone unos primeros linderos de lo que podría ser ese cambio frente a Venezuela. Y mañana puede salir la canciller, como ya la ha hecho varias veces, a desnaturalizar las declaraciones presidenciales. O sea, usted todavía no puede interpretar esa posición. Todavía no. Y quisiera tener claro cuál es la política internacional del presidente Moreno. Creo yo, y cruzo los dedos para que así sea, que el momento que sea desplazada la canciller María Fernanda Espinosa, una canciller heredada del correísmo, ya sea todas por las su políticas, triunfo en las elecciones de la ONU o por la razón que fuera. Pero la canciller Espinosa es heredada del correísmo, con toda la política internacional tan torva, tan torcida, tan contraproducente a los intereses nacionales, y espero que el presidente Moreno pues ponga al frente de las relaciones internacionales alguien que entienda las relaciones del poder mundial, que entiende el mundo contemporáneo y por lo tanto que dé una política eficiente y efectiva. Dos preguntas, Juan Cárdenas. ¿Cómo mira usted este comunicado que sale la tarde del miércoles para definir una posición frente a Venezuela? Y en segundo lugar, ¿hizo bien el expresidente Correa en asistir a las elecciones de Venezuela y legitimar con su presencia lo que él considera un triunfo de la democracia? Comienzo por lo segundo. Nos honra sobremanera que el expresidente Correa haya participado como observador en el proceso electoral de Venezuela, para constatar que esa fue la expresión del pueblo llanero. De una parte del pueblo llanero, ¿no? El comunicado del presidente Moreno, ojalá no vaya más allá de cumplir a rajatabla la imposición del imperio, que es desconocer todo lo que al imperio no le conviene. Así que, por otro lado, como que añoramos a las momias cocteleras de una diplomacia anquilosada, vanidosa, perezosa, cuando se los puso a trabajar y se los convirtió a los elementos del servicio externo en vendedores de la patria hacia el mundo, entonces sí se dinamizó una cancillería que empezó a funcionar para beneficio del país. Y podemos decir lo mismo de la Cancillería de Patiño, asambleísta Cárdenas. Pero claro. ¿Y por qué no? En cierta forma ha sido Patiño fue un canciller, por temas no tan graves como el caso de las relaciones internacionales. Por su alineamiento con una posición de frente a Venezuela, donde muchos sectores le siguen dando preocupación y siguen mostrando su molestia por lo que ha sido el régimen de Maduro en cuanto a violación de derechos humanos. Con todo respeto, el mismo programa tiene un sesgo. Da por sentado que el proceso electoral de Venezuela no sirve, lo descalifica. Estamos señalando las versiones asambleístas. Lo que pienso no, y está bien, pero estamos aquí señalando las posiciones que han tomado los políticos venezolanos y los resultados. Si ustedes dan por sentado donde hay una clara abstención. Una toma de decisión, nosotros realmente nos preocupa saber que ese tipo de actitudes nos vuelven a esa vieja forma de hacer politiquería en el pasado. Les molesta y hablan de que hay que descorreizar al país, desaparecer todo vestigio. Y hasta cierto punto la canciller fue canciller también en la Revolución Ciudadana y lo es ahora. De lo que está haciendo es un rescate de lo que el país avanzó en relaciones internacionales, respetando la convivencia civilizada de los estados y manteniendo su dignidad y su soberanía nacional. Así sea con países que fueron duramente cuestionados por su política de derechos humanos, como el caso de Irán en algún momento determinado, la misma situación de Venezuela, la posición poco crítica frente a lo que es Cuba. Con Irán nosotros tenemos una relación reciente que va floreciendo y que es importante. Y pienso que este gobierno no está animado en romper esas relaciones. En el caso de Cuba, por favor, compatriotas,
Cuba ha mantenido más de 40 años de criminal bloqueo norteamericano y no se ha caído esa revolución. Y el socialismo en la isla sigue adelante. Y para pasar lo mismo con Venezuela, no se distraigan en otro tipo de contemplaciones. El mundo tiene una razón de ser y el socialismo es una alternativa válida e importante porque el mundo aún tiene enormes brechas de injusticia con la acumulación de riqueza en poquísimas manos. Paola Ventimilla, también existe otro país que tiene una visión muy cercana a la de Venezuela que atraviesa una crisis política. Escuchemos lo que nos dice Claudia Roura. Se trata de Nicaragua. El pasado 16 de abril el Instituto de Seguridad Social anunció un paquete de reformas para aumentar el aporte de trabajadores y empleadores, reducir las futuras jubilaciones y crear un tributo del 5% a las pensiones, entre otras medidas. Esto provocó una ola de protestas que han dejado al menos 70 muertos y un 100 de heridos. El presidente Daniel Ortega revocó las reformas al Seguro Social e hizo un llamado al diálogo, pero las protestas en su contra no se detienen. Por su lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho duros señalamientos por las represiones por parte del gobierno. ¿Ecuador debe tomar una posición frente a esa crisis? Paola Ventimilla, ¿podemos ver, como dice Claudia, de la misma manera a Venezuela y a Nicaragua y tomar una posición política frente a lo que pasa en ese país? Bueno, en Nicaragua está empezando este proceso de violación contra los derechos humanos. Solo basta ver el asesinato de un periodista cuando está transmitiendo, ¿no? Es gravísimo lo que está sucediendo y yo creo que no debemos dejar que avance como avanzó el tema de Venezuela. Una carta, por ejemplo, la firma de una carta democrática y haciéndole un llamado de atención a Nicaragua fuera importante. Y al igual que fuera contra Venezuela, ¿no? Pero parece no ser suficiente, de todas maneras. Parece no ser suficiente, pero es lo que es lo políticamente correcto, Carlos. Es lo que está en manos de nosotros como países soberanos. No podemos ir más allá. Sin embargo, sí podemos hacer esta firma de la Carta Democrática, por ejemplo, y hacer un llamado de atención a Nicaragua por lo que está sucediendo y sin olvidarnos del tema Venezuela, que no vale. Y por esas dos razones ¿cabe seguir el juicio político a la ministra de Relaciones Exteriores? El juicio político de la ministra va porque va, no solamente por el tema de Venezuela, no solamente porque ha descuidado a los ecuatorianos que viven en Venezuela, que es su obligación estar pendiente, y esta gente también se está muriendo de hambre, también se está muriendo por falta de medicinas, no solamente los venezolanos, va por incumplimiento de funciones, va por manejar la Cancillería de una manera ideológica, no pragmática, no siguiendo las líneas de las relaciones exteriores como tiene que ser. Ese juicio político va, aunque ella el 5 de junio gane, pierda, se vaya o no se vaya de la Cancillería, no nos va a parar nadie. Ahora, con el juicio. Jorge Ortiz, ¿por qué países como Nicaragua, Venezuela u otras naciones en un futuro tendrían que estar esperanzadas de una respuesta internacional para poder salir de sus crisis? Juan Cárdenas reivindica en cierta manera el poder democrático que pueden tener los pueblos para resolver sus problemas. En 1959, si me permites, Carlos, cuando asumía la presidencia ya constitucional, había sido antes presidente entre 1945 y 1948, el doctor Rómulo Betancourt, la presidencia de Venezuela, un demócrata impecable, uno de los paladines o el paladín de la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez. Él enunció una serie de principios que fueron recogidos y constituyeron la doctrina Betancourt. La doctrina Betancourt venezolana planteaba que los países de América Latina, en defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la legitimidad, la validez, la limpieza, la transparencia de los procesos electorales, aíslen a aquellos países de América Latina que rompan el sistema democrático y que caigan en dictaduras. La década de los 60 fue una década de dictaduras y se rompieron muchas relaciones. Los países que tuvieron dictaduras fueron aislados y gracias a la doctrina Betancourt, o en parte gracias a la doctrina Betancourt, eso sirvió para que las dictaduras tuvieran que replegarse. Fueran ganando terreno. Hablemos de eso después del corte comercial. En los últimos 2 años el ingreso de venezolanos al Ecuador se ha incrementado 6 veces. El análisis luego del corte. La importancia que tiene un país frente a una postura que debe tomar ante los problemas de que vive otra nación va más allá de cualquier consideración política. Lo importante es velar por el bienestar de los pueblos. Claudia. El reciente proceso electoral en Venezuela no marca una salida a los graves problemas económicos y sociales de sus habitantes.
Agobiados por la hiperinflación en lo que va de este año, el presidente Maduro subió los salarios y bono de alimentación por 3 ocasiones, pasando de casi 800.000 bolívares mensuales en enero a 1.308.000 en marzo, hasta llegar a los 2,5 millones de bolívares en mayo. Es una medida que no resuelve los problemas, pues desde que Maduro es presidente hace 5 años ha incrementado los salarios en 24 ocasiones. El nuevo salario de los venezolanos equivale a $37 en el mercado oficial, pero es de $3.70 en el mercado real o paralelo. Son montos que no tienen comparación con los salarios de países como Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia o México, pues apenas alcanza para comprar una lata de atún y 2 libras de pollo, o apenas un queso, o 2 libras de papas, 2 rollos de papel de baño y 12 huevos. Es decir, no alcanza para nada, sin dejar de mencionar lo difícil que es conseguir la comida en Venezuela. Pero la economía familiar no es el único problema. Así es, la crisis energética es agobiante, pues las zonas más pobladas del país soportan apagones de por lo menos 4 horas diarias, que a veces se extienden hasta 12 horas, paralizando el comercio, los hospitales o las escuelas. En lo que va del año, cada día en Venezuela hay 4 protestas en la calle por este problema, sin contar con la falta de agua, que es de semanas completas. ¿Por eso las altas tasas de emigración de los venezolanos? En solo 2 años, el éxodo de venezolanos por el mundo se duplicó, al pasar de 700.000 personas a 1,5 millones. Y esa diáspora en América Latina se salió de toda proporción, pues en el 2015 emigraron 89.000 venezolanos a varios países de la región. En el 2017 se registraron más de 900.000 migrantes, principalmente a Colombia, Brasil, Chile y Argentina. Dentro de esta realidad, Ecuador no es la excepción. Si en el 2015 se quedaron en el país 9.650 venezolanos, la migración se duplicó para el 2016 y creció 6 veces el año pasado hasta llegar a los 61.143 venezolanos. ¿Por estas razones Ecuador debe definir políticas claras frente a la crisis venezolana? Bien, Juan Cárdenas, es muy cómodo, puede ser muy cómodo apoyar a Maduro y no ver esta crisis en ciernes. ¿Cómo podemos interpretarla? Yo quisiera hacer una reflexión. Si en este momento no fuera requisito la visa para ir a Estados Unidos, en el Ecuador, yo tengo la impresión de que en la primera semana 1 millón de ecuatorianos se irían a los Estados Unidos. Así que esto de la migración no es un indicador que puede considerarse de exclusiva responsabilidad del gobierno venezolano. Pero usted no ha visto las noticias, hay razones endógenas, las entradas por Rumichaca, las entradas por Tumbes, efectivamente, por Cúcuta, donde la gente está desesperada porque no tiene para comer, porque tiene una moneda que no le sirve, que hay unos problemas sociales y de salud que no se pueden ocultar y que la prensa los ha recogido, más allá de cualquier posición política. Días antes de las elecciones, no, me refiero a todo en la primera semana anterior a las elecciones, se reveló un informe del Comando Sur de los Estados Unidos, donde constaba la programación preparada para impedir las elecciones en Venezuela como primera cosa. Si eso no es posible, aguzar y agudizar al máximo el bloqueo. ¿Cómo es que en los escaparates de Caracas encontramos queso de buena calidad y no hay leche? Para usted no, y la leche se hace de queso. Asambleísta, los quesos se hacen de leche. Asambleísta, para usted no existe ningún tipo de error en la política económica de Maduro, ningún tipo de error en su política social. Los problemas de infraestructura son un cuento del imperio. Sería realmente infantil afirmar aquello, porque pasaríamos... ¿Le parece un buen presidente Maduro? De extrema pobreza intelectual. El presidente Maduro es un líder de su pueblo. Su pueblo acaba de reelegirlo con una votación aplastante. Y esa es la voluntad del pueblo venezolano. Dejemos que Venezuela arregle su situación, pero dejemos también que desde afuera existe este asedio, este bloqueo que para nosotros es criminal. El asambleísta Cárdenas Pablo Ventimilla habla ya de bloqueo. Y más bien se ve una Venezuela sola cada día más por la posición que han tomado muchos países y que parecería que Ecuador también está caminando hacia esa dirección. ¿Cómo dejarla sola? ¿Se solucionarán los problemas ahí? No, no hay cómo dejarla sola.
Nuestra responsabilidad es apoyar a los venezolanos, no a un gobierno dictador. Juan, de verdad, le escucho y yo no puedo creer que hay una persona Créame nomás, así pienso yo. Tan cerrada en ese tema y que no quiera ver más allá y no quiera ver la cantidad de muertos que hay en Venezuela todo el tiempo, cómo la gente se está muriendo de hambre. Yo no entiendo cómo alguien puede defender lo indefendible. O sea, lo que está haciendo Maduro con su pueblo ha sido terrible. Dice una victoria aplastante. Estamos hablando que son 20 millones de votantes y solo 6 votaron por él. Eso no es aplastante, Juan. En todo caso, hay un régimen político ahí, Paola Ventimilla, que puede entenderse como un régimen que ha empezado a moldear un sistema político que hace que ese control se transforme en votos. Y que por eso pueda distorsionarse la realidad de esas instituciones. De las dictaduras, de los gobiernos totalitaristas, de los gobiernos autoritarios. Mire, lo único que a mí me da un poco de tranquilidad, personalmente hablando, es que pronto estaré en el Puente Internacional Simón Bolívar hablando por millones de ecuatorianos que no pensamos como la canciller. Va a haber un encuentro de parlamentarios donde estaremos 3 asambleístas, uno de Alianza País, uno de Suma y yo, quien les hablo del Partido Social Cristiano, diciendo lo que pensamos, lo que piensa la mayoría de los ecuatorianos, que no es el pensamiento de la canciller que se ha dado a conocer internacionalmente. Bien. Jorge Ortiz, hace unos bloques, Pablo Ventimilla hablaba de la doctrina Roldós y usted habló en el bloque anterior de la doctrina Betancourt. ¿Se pueden volver a analizar estos documentos para encontrar una salida a Venezuela y ayudarles a ese pueblo a que supere esta crisis económica, de infraestructura social? Sin duda que sí, Carlos. Yo voy a hablar de historia, que es el tema que más o menos conozco. En 1989 el régimen cubano temía que los héroes de las guerras africanas, Cuba tuvo que pelear guerras en África a nombre de la Unión Soviética a cambio de la ayuda, y en las guerras de Etiopía, de Angola y de Mozambique surgieron héroes, el general Arnaldo Ochoa, el coronel Tony de la Guardia. Cuando Castro se dio cuenta que estos líderes, héroes de guerra, podían significarle una alternativa política peligrosa para su régimen, los condenó, los culpó, los acusó de cualquier cosa, tráfico de drogas, complot, y los terminó fusilando, los dispararon contra la pared. En ese momento las Fuerzas Armadas, que insisto, habían luchado guerras ajenas, guerras soviéticas en el África, se sintieron obviamente muy maltratadas, a cambio de lo cual el régimen castrista les tuvo que entregar el control de la economía. Y desde entonces, desde 1989, Cuba tiene un régimen dictatorial, una dictadura militar. El modelo fue replicado en Venezuela. Es un régimen control de las Fuerzas Armadas en la política total de Venezuela. Absoluto, 14 de los 32 ministros son militares. Controlan PDVSA, el presidente, 7 vicepresidentes de PDVSA son militares. Es una dictadura militar. Por lo tanto... Maduro no es el líder que dice el asambleísta Por supuesto que no, pero sobre todo, la pregunta era, ¿se pueden aplicar la doctrina Roldós y sobre todo la doctrina Betancourt a casos como el de Venezuela? Y yo digo, sí, no solamente se puede, se debe hacer aislándolos. O sea, aislando está dando efecto esta posición de la comunidad internacional en Venezuela. Puede no dar efecto, pero es un gesto de dignidad frente a lo que ocurre, de solidaridad con el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela está siendo no solamente oprimido y reprimido, sino condenado al hambre, condenado a la enfermedad, condenado a la desesperanza. O sea, lo que deben hacer los países es recibir esa población venezolana y darles las oportunidades. Lo estamos haciendo. O regularlas, tratar de evitar de cerrar puentes, como en algún momento se ha pensado para contener esa... Yo, por mi forma de pensar, creo que hay que abrir las puertas, las migraciones son necesarias. Y hago notar pues, que los ecuatorianos este momento no están emigrando, porque los venezolanos están emigrando hacia Chile, hacia Perú, hacia el Ecuador, hacia Colombia, a veces hasta Centroamérica. Los ecuatorianos no se están yendo hacia allá, aunque después de 10 años y medio de correísmo, a lo mejor muchos están pensando en emigrar. Yo creo que hay que socorrer al pueblo venezolano, al pueblo, como dijo Paola, no al gobierno. Y para eso creo que hay que recibir a la gente que se escapa de esa tiranía venezolana, de esa desesperanza que causa Venezuela, el régimen de Venezuela, y en lo político sí cercarlo, porque esas dictaduras como la de Venezuela pueden ser un mal contagio. Ya ocurrió en la década de los 60. Por eso es importante recordar la historia, para que no ocurra también en la década de los 20 del siglo XXI. Juan Cárdenas, tomando en cuenta que bueno, hay un presidente que se ha proclamado en Venezuela, usted dice que tuvo una montaña de votos, son más de 6 millones de votos. ¿De qué manera se le puede ayudar para que él corrija todas las graves distorsiones de los resultados de su gobierno y de su economía? Y por favor, que quede bien claro, en Venezuela fueron a votar más
electores que en esos países donde imperan regímenes de derecha. Ellos sí están totalmente legitimizados. Pero como se trata de un régimen socialista, revolucionario, que tiene la ventaja histórica de que sus Fuerzas Armadas son revolucionarias, entonces la objeción es desde ese ángulo. Pero al mismo tiempo yo quiero hacer una rectificación histórica con todo el respeto que se merece el licenciado Ortiz. Cuando en Cuba, Fidel Castro, frente a la evidencia del cometimiento de delitos de lesa humanidad que cometieron sus amigos entrañables, tuvo que actuar. No es como dice una historia incompleta, porque con eso estamos tratando de decir, inclusive sobre la tumba del comandante Fidel Castro, que él fue desleal con sus amigos, y es todo lo contrario. A él le pesó mucho tener que autorizar el fusilamiento de sus amigos entrañables y compañeros de armas, porque fueron encontrados en forma evidente y con un juzgamiento amplio y completo, y con las últimas apelaciones fueron encontrados culpables y la pena fue precisamente el fusilamiento. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Hoy se realiza la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Sus resultados afectarán inevitablemente a nuestro país. El análisis sobre este tema luego del corte. Mientras usted mira este programa, en Colombia se desarrolla la primera vuelta electoral para la presidencia de ese país. Para Ecuador, estas elecciones son importantes porque marcarán el futuro del proceso de paz con los grupos armados, un tema muy sensible para nuestra frontera. Claudia. La disputa, según las encuestas, no prevé mayores sorpresas este domingo. Los candidatos más opcionados para ir a una segunda vuelta son Iván Duque, del Partido Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe. Su propuesta incluye una reforma judicial, en donde se expone el Plan de Justicia Especial para la Paz. Además, Duque plantea erradicar de manera obligatoria los cultivos ilícitos de coca, que en un 40% están asentados en los departamentos limítrofes con Ecuador, y dar seguridad a la frontera. El otro candidato es Gustavo Petro, exguerrillero del M-19 y exalcalde de Bogotá. Él plantea mantener los acuerdos de paz del presidente Juan Manuel Santos e impulsar un debate serio sobre el problema de las drogas. Finalmente está Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín. Él mantendría los acuerdos de paz, suspendería las fumigaciones de glifosato en los cultivos ilícitos y daría apoyo productivo a las zonas rurales donde se siembra coca. Todo parece indicar que la segunda vuelta electoral se realizaría el 17 de junio. Jorge Ortiz, el uribismo a la izquierda colombiana, ¿con quién se queda Colombia esta vez? ¿Qué va a pasar con Ecuador? ¿Cómo debe mirar Ecuador esas elecciones? Bueno, por lo que he visto en las elecciones, la resistencia que tiene Petro es bastante alta, tiene más del 60%. Pero llena plazas increíbles, ¿no, sí, Jorge? Sí, eso no se puede negar. Pero la mayoría silenciosa, la que se queda en su casa, la que no va a concentraciones, parece que tiene alta resistencia a Petro, porque vinculan a Petro con el chavismo. Claro, que puede ser injusto también esa comparación. Puede ser injusto. Lo que pasa es que la institucionalidad colombiana, eso como elemento de alivio, de tranquilidad, la institucionalidad colombiana ha sido fuerte, tanto así que resistió 50 años de guerra insurreccional primero del M-19 y después de las FARC, y sin embargo no se desplomó. Entonces el riesgo de que Petro sea otro Chávez, que destruya la institucionalidad de su país y condene al hambre a su gente son menores. Por lo tanto, creo que las preocupaciones podemos atenuarlas. Además es un país muy conservador, Colombia, en sus élites. Entonces esas ideas de cambio, de reforma progresistas pueden también ser una forma de que no se realicen como los anhelos de mucha gente en Colombia lo plantea. Colombia tiene una historia de violencia que empezó antes de las guerras de la independencia. El número de muertos en las guerras de independencia colombiana fue muchísimo mayor que las nuestras. Y a lo largo de todo el siglo XIX, Colombia se pasó en guerras civiles. Entonces, creo que Colombia ha aprendido ya, y estos recientes procesos de negociación demuestran que Colombia ha aprendido ya que por la violencia no se llega, incluso la izquierda, esa izquierda tenebrosa, revolucionaria, que quiere cambiarlo todo, especialmente lo bueno, seguramente ya aprendió que por ese camino solo se causan más males. Juan Cárdenas, ¿qué fundamentos debe tener Ecuador frente a un nuevo gobierno? Porque la frontera norte se vuelve una prioridad por todos los sucesos que hemos visto en los últimos meses.
Parece que, como se mira la pulsación de la intención de voto, Colombia va a tener por primera vez un gobierno de izquierda. ¿Usted cree que Petro puede ser el que gane la segunda vuelta? Va a ganar la primera y la segunda vuelta. Así las cosas, se abre un escenario mucho más factible, donde ya las fuerzas violentas, las escondidas detrás de Uribe y con todo lo que eso ha significado para Colombia, pueden desmantelarse y que realmente el pueblo colombiano se sienta representado por un gobierno que no le asusta. El pueblo colombiano tiene una gran tradición democrática e institucional. Y algo muy significativo que me tocó presenciar. Mientras en el valle cercano estaban que se mataban, ya sea la FARC, ya sean las fuerzas, los paramilitares o las fuerzas regulares del ejército, a pocos kilómetros estaban proclamando a la reina del pueblo y estaban haciendo fiesta y bailando, como que aprendieron a convivir con ese escenario de una violencia que no cambió la estructura de ese pueblo. Pero no se solucionó la violencia para los más pobres. Es la oportunidad, precisamente para que le llegue la solución a los pobres, un gobierno de ese tipo de extracción. Y Petro tiene la mejor posibilidad y con ello el Ecuador podría encontrar un escenario muy importante para que el conflicto norte de nuestra frontera pueda tener una tramitación razonable y a mucho largo más plazo. Equilibrado. Paola Ventimilla, la estrategia de defensa que ha tomado el gobierno Moreno está como más clara. Lo que no está muy definida es la posición diplomática frente a lo que se viene en Colombia, independientemente de qué presidente gane las elecciones. Así es, independientemente de quién gane las elecciones de izquierda o de derecha, lo que tenemos nosotros que trabajar, y eso tenemos que tener claro los ecuatorianos, es en el fortalecimiento de la frontera norte, tanto económica como socialmente. Es justo lo que te enseñaba hace un momento de lo que ha pasado, y lo que ustedes pueden ver en este cuadro, que lo voy a dejar acá. No hay absolutamente nada en los 20 kilómetros de franja de los 500 y pico... 720. O 700... ¿Sí? De la frontera de son la como frontera, 720, sí. Ok. De estos 20 kilómetros de franja que hay, prácticamente no hay nada. Está totalmente no hay botado. una atención estatal, dice hay usted, lugares en asambleísta. sucumbíos donde tienen que esperar 6 meses para recibir una atención médica. Entonces, es claro que lo que tenemos que trabajar, además de fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas, que ya sacarán cuánto es lo que están necesitando en este momento, que es millones de dólares para fortalecerse, tenemos que fortalecer, obviamente, la parte social y económica y productiva de esa zona de la frontera para justamente evitar que cualquier proceso que se dé en Colombia nos llegue a afectar a nosotros directamente. Lo importante para eso, Jorge Ortiz, es que como Ecuador se define una política clara frente a Colombia, independientemente de qué presidente gane. ¿Eso se está haciendo? ¿Cree usted que el sacudón que recibimos con todas esas tragedias muy lamentables en Esmeraldas nos está poniendo a pensar bien cómo debemos reaccionar frente al conflicto colombiano? Yo creo que los ciudadanos sí, lamentablemente a quienes dirigen la política exterior del Ecuador. Todavía no. Todavía no. Y creo que esa es la tarea pendiente del presidente Moreno, replantearse las relaciones internacionales, pensar cuáles son los intereses duraderos del Ecuador, lo cual implica no solamente definir estrategias, sino identificar quiénes son nuestros aliados, quiénes son los países, nuestros socios comerciales y los países en los cuales viven ecuatorianos. Vamos a estar frente a dos hechos claves, ¿no? Un candidato como Duque que dice que tiene que acabar con los cultivos ilícitos a como de lugar, fumigando con todos los problemas que esos sociales que nos trajeron ya en el pasado Ecuador, o un candidato como Petro, como el mismo Fajardo, que mantienen una posición más negociada, pero que en contraste a ello siguen creciendo los cultivos ilícitos. Así es. El problema es que, como vimos en la elección anterior, en la del presidente Juan Manuel Santos, los candidatos colombianos suelen manejar en la campaña electoral ideas un poco complicadas, no suelen revelar sus cartas, sacar todos los ases de las mangas. Y el presidente Santos en la campaña dijo una cosa y en la presidencia hizo otra. No sabemos cuál será finalmente la posición de Iván Duque, que yo creo que va a ganar, o de Gustavo Petro, que creo que también tiene buenas posibilidades. Habrá que ver ya en el gobierno. En todo caso, creo que el Ecuador debe tener una política internacional clara, definida, con interlocutores
interlocutores absolutamente conocidos, confiables, de manera que la política internacional ecuatoriana primero responda a los intereses del país y segundo que los países con los cuales negociemos sepan cuáles son las líneas maestras del Ecuador. ¿Y usted ve clara la política internacional del gobierno frente a Colombia, asambleísta Cárdenas? Nuestra política internacional debe ser de largo alcance, no debe ser coyuntural. Por ejemplo, yo sí tengo que preguntarle, inclusive ejerciendo mi facultad fiscalizadora a la canciller, ¿qué responsabilidad tiene ella en que el presidente Lenín Moreno en Pereira suscribió un acuerdo con el que nos involucramos en el conflicto interno de Colombia y desde ahí podemos ser testigos a veces impotentes de esa violencia que nos ha rebasado? ¿No se pudiera entender y en 10 años aquello no ocurrió. ¿Y esos acuerdos militares más bien no podrían traer más seguridad o la posibilidad de actuar de manera conjunta para evitar estos hechos terroristas que no conocen fronteras? Indudablemente, el terrorismo tiene que ser combatido porque es la negación de la razón, es el argumento de la fuerza. Estamos hablando de posiciones políticas, doctrinarias e ideológicas, no de terroristas que son incapaces de entender el dolor que crean. Así que nosotros sí pensamos que hay una esperanza para la convivencia latinoamericana si es que aprendemos a construir nuestro propio camino, que dejemos de seguir la conveniencia y las instrucciones del gran policía del norte. Bien, nos vamos a un nuevo corte comercial y entramos en la etapa de conclusiones. Bien, y antes de entrar en etapa de conclusiones, quiero rectificar que en efecto la extensión de la frontera norte de Ecuador con Colombia es de 586 kilómetros y no de 720, como yo le corregí al asambleísta Vintimilla. En todo caso, asambleísta Vintimilla, ¿cuál es la posición políticamente correcta que Ecuador debe tomar frente a la crisis en Venezuela y las elecciones en Colombia? La posición correcta, espero que algún día, para todos los países, para todos los gobernantes, empiecen a hacer las cosas pensando en el bien común, no pensando en la izquierda, en la derecha, en el partido político, en el beneficio propio. Espero que algún rato todos entendamos que tenemos que, como líderes, como gobernantes, trabajar para las mayorías y no solo para un grupo. Juan Cárdenas. El neoliberalismo le trajo sufrimiento a la humanidad, le trajo injusticia, inequidad, porque su lógica se agota en la acumulación de riqueza y hasta cierto punto una propiedad privada que es legítima. Pero esa no es la coincidencia con los grandes intereses de las mayorías. Por manera que no le tengamos ningún recelo a un socialismo humanitario como el nuestro, el socialismo del siglo XXI, que no depende de una sola persona, es parte del corazón, la esencia y la intención y los sueños de todo el pueblo del Ecuador. Jorge Ortiz, ¿qué es lo políticamente correcto? El socialismo cumplió en octubre-noviembre del año 2017 100 años de fracasos. Todas sus modalidades, excepto por supuesto la socialdemocracia europea exitosa, que no es socialismo, todas las modalidades del socialismo fracasaron. Cuando ese socialismo, ese sistema fallido, teóricamente muy aceptable, en la práctica muy fracasado, se intenta aplicar en estos países, ocurre lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo de Cuba, lo de Venezuela, lo de Nicaragua, lo que intentó hacer Correa aquí en el Ecuador, es aplicar un modelo que ya ha fracasado en todas partes. Hoy el pueblo venezolano se rebela en las calles contra el sistema socialista, contra el chavismo, el madurismo, esta adaptación tropical del socialismo estatista fallido. Hay que apoyar al pueblo venezolano, hay que apoyar las alternativas democráticas que el pueblo venezolano tiene y aislar a su gobierno, a esa dictadura militar, para liberar a Venezuela lo antes posible. Aunque con una posición todavía débil, el gobierno de Moreno marca cierta distancia con la tradición diplomática del correísmo, que avaló desde siempre el proyecto venezolano. Ecuador empieza a palpar de cerca los estragos de la crisis en ese hermano país, como la migración desesperada de gente que lo ha perdido todo.
Por eso, la posición política del Ecuador debe redefinirse sobre la base de la solidaridad y la firmeza. Nuestra frontera norte, a consecuencia del conflicto interno que vive Colombia, necesita de una diplomacia más ágil y pragmática, ya que por esta puerta palpamos día a día las angustias de los dos países cercanos. Hasta el próximo programa. Así concluimos este programa de Políticamente Correcto. Tenemos una cita el próximo domingo con más análisis. Siga con la señal de Coavisa.